El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie de toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta gran solemnidad de todos los santos, que es, además de ser una fiesta muy sentida por el pueblo de Dios y por la Iglesia en general, es una fiesta sumamente importante porque nos está planteando, nos está haciendo celebrar el gran misterio de la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? Alcanzar la gloria eterna junto a Dios, junto a la Virgen María, junto a los ángeles. Y justamente estas personas que estamos celebrando hoy, todos los santos, son aquellas almas que, terminado su paso por este mundo, han alcanzado esa gloria de Dios. Han alcanzado esa meta final, que es la caridad perfecta. Han alcanzado esa meta final, que es justamente el encuentro con Cristo en la gloria. Un encuentro que se dará, obviamente, al terminar nuestra vida mortal y después de haber pasado por el juicio particular. Entonces, se nos presenta, lógicamente, una pregunta: ¿qué es la santidad? Es decir, ¿qué hicieron todos estos santos, todas estas personas mientras vivían para alcanzar esa meta definitiva, para alcanzar ese encuentro definitivo con Cristo en la gloria? Y bueno, nosotros tenemos un montón de ejemplos que nos propone la Iglesia, un montón de modelos de santidad, desde un santo increíblemente contradictorio y paradójico como es San Agustín, que de una vida de pecado, de repente, por la gracia de Dios, se convierte y se transforma en uno de los más grandes teólogos y padres de la Iglesia. Tenemos el ejemplo de un San Francisco, tenemos el ejemplo de, más hacia nuestros días, de una Santa Teresita del Niño Jesús, de una Santa Teresa de Ávila. Tenemos grandes ejemplos de santidad. Últimamente la Iglesia nos ha propuesto otro modelo de santidad. Bueno, todavía no ha sido declarado santo, pero sí ha sido beatificado. Un joven que se dedicó
a anunciar el Evangelio a través de las redes sociales, el beato Carlo Acutis, un chico de 16 años, 15, 16 años, al momento de su muerte. Son distintos modelos, pero todos han llevado una vida tratando no solo de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, sino de vivir según este camino que el Señor nos presenta acá, en este Evangelio que hemos leído, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas como la nueva ley del reino de los cielos, que no anula la ley anterior, sino que por el contrario la perfecciona, porque le hace alcanzar a la ley de Dios, a la ley de Moisés, una dimensión espiritual mucho más profunda. Una ley de Dios que nos da una vuelta de campana sobre la lógica del mundo. Una ley de Dios que el Señor proclama en este sermón de la montaña, haciendo uso de su autoridad y potestad como Hijo de Dios. Si nosotros analizamos un poquito este texto, vamos a ver que se trata de una ocasión solemne. El Señor ve a la multitud, sube a la montaña. El evangelista no nos especifica qué montaña, pero el Señor sube a la montaña, se sienta, pequeño detalle, adopta la actitud y la posición del maestro, se sienta, toma su cátedra y a partir de ahí comienza a enseñar. El evangelista nos está presentando una situación muy solemne y un gesto de mucha autoridad por parte de Jesús. Y ahí él comienza a dar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que, en cierto modo y en última instancia, nos están planteando una opción. Felices los pobres, felices los afligidos, felices los perseguidos, felices los mansos. Y todo esto lo dice en un mundo, ayer como hoy, porque desde que el mundo es mundo, todo va por la misma onda, y esto se lo dice a una sociedad y a un mundo como el de hoy, donde lo importante era la riqueza, donde lo importante era la prepotencia, donde lo importante es el poder, donde lo importante es dominar al otro, es exaltarse, la exaltación de la propia persona, la exaltación de los propios gustos, la satisfacción de las propias necesidades, sean cuales fueren y sin importar nada el otro. Y sin embargo acá el Señor nos está diciendo no. Felices los demás, los que no están viviendo de esa manera. Felices los humildes, felices los pobres, felices los mansos, felices los perseguidos. Felices los que tienen alma pura, en un mundo que exalta el placer. Pero claro, hay un pequeño detalle, gran detalle, que el Señor no nos está planteando estas felicidades, estas bienaventuranzas, con una perspectiva de presente, sino que nos las está planteando con una perspectiva escatológica, o sea, con una perspectiva puesta en el más allá, con una perspectiva puesta no solo en la óptica de Dios, sino en la realización de la promesa de Dios, en la realización de la promesa del Padre que viene y dice: vengan a mí, y yo los saciaré. Vengan a mí y yo les colmaré todas sus ansias, todos sus deseos y todas sus esperanzas. ¿Cuándo? ¿Acá en la tierra? No necesariamente. Las verdaderas esperanzas, las verdaderas ansias de la humanidad, el verdadero deseo de permanencia y de felicidad del ser humano solamente será colmado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios,
en el encuentro definitivo con Cristo en la gloria. Y por este misterio de la intercesión de la comunión de los santos que rezamos en el credo, esta unión de todas las almas, toda la Iglesia puede gozar de la intercesión de los santos, puede beneficiarse con el ejemplo de los santos, con la oración de los santos, y puede mirar a los santos como esos ejemplos de vida que el Señor nos deja, que el Señor nos muestra, que el Señor nos permite imitar. Porque estos santos que celebramos hoy no son solo los que están en el calendario, reconocidos en el calendario litúrgico, reconocidos como tales por la Iglesia a través de una definición magisterial, sino todas aquellas almas que solo Dios conoce, que a lo largo de su vida se esforzaron por vivir la lógica de las bienaventuranzas. Esa lógica de las bienaventuranzas que estamos invitados a vivir también nosotros. Esta Iglesia gloriosa y triunfante que se encuentra junto al Padre, que adora permanentemente a Cristo Jesús, que está en la presencia de la Virgen María y de los ángeles, es la que intercede por nosotros, es la que nos acompaña en nuestro caminar, y es a la cual tenemos que mirar, tenemos que buscar, a la cual tenemos que aspirar, y el camino que tenemos que seguir. Que esta fiesta de todos los santos reavive en nosotros el deseo de vivir la santidad, porque la santidad no pasó de moda. La santidad todavía es posible y siempre va a ser posible hasta el fin de los tiempos, porque todos estamos llamados a ser santos. El que no es santo es porque no quiere, porque el camino está claro. Que no sea fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. El mismo Señor nos dice: felices los que son perseguidos a causa de mi nombre. Pero bueno, tenemos una opción que hacer, una elección que hacer. Y las bienaventuranzas nos plantean esa elección, esa opción. Que el Señor llene nuestro corazón realmente con deseos de santidad. Alabado sea Jesucristo.